Hay momentos en nuestras vidas en los que el cielo parece inclinarse sobre la tierra y el velo entre lo ordinario y lo extraordinario se vuelve tenue, casi transparente. Son momentos de profunda quietud o, paradójicamente, de una agitación interior que nos confronta con algo mucho más grande que nosotros mismos. Quizás ya hayas sentido esta extraña y hermosa sensación, la de ser una simple vasija de barro, albergando una promesa que parece demasiado grande, demasiado preciosa, para tus manos. Es como observar un pequeño arroyo que serpentea humildemente entre las piedras, y de repente, es llamado a ser el lecho de un poderoso torrente, de aguas vivas que brotan de una fuente divina. El arroyo no se convierte en el río en su majestuosidad, simplemente lo guía, permite que la vida fluya a través de él. Y en este acto de permitir, se convierte en parte de una narrativa más amplia, una historia de provisión y milagro. ¿Con qué frecuencia nos sentimos incapaces? Demasiado pequeños para las grandes aspiraciones, demasiado débiles para los desafíos que enfrentamos, demasiado silenciosos para las voces que necesitan ser escuchadas. Observamos la inmensidad del plan de Dios y nuestra propia fragilidad, y una pregunta resuena en nuestros corazones: ¿por qué yo? Esta pregunta, hermanos y hermanas, no es un signo de falta de fe, sino a menudo la puerta a una comprensión más profunda de la gracia. Es al reconocer nuestra pequeñez que la grandeza de Dios se manifiesta con mayor brillo, como la luz de una estrella que brilla con mayor intensidad en la oscuridad más profunda. Consideremos la semilla. Tan pequeña, tan insignificante en su forma externa, que fácilmente se pasa por alto. Pero dentro de ella, encapsulada en su humilde estructura, yace el proyecto de un árbol majestuoso, un campo de flores vibrantes, un alimento que sustenta la vida. La semilla no necesita comprender todas las complejidades de la germinación, el crecimiento y la fructificación. Solo necesita ser plantada, entregada a tierra fértil, lluvia y sol. El milagro no le pertenece, pero ocurre a través de ella, porque se permitió ser un instrumento. Y es precisamente en este terreno de humildad, en esta quietud del alma que se reconoce limitada, pero abierta, que se despliega ante nosotros la historia de la Virgen María. No fue una reina, ni una profetisa renombrada, ni una mujer de gran influencia social o intelectual según los estándares de su época. Era una joven de un modesto pueblo, Nazaret, un lugar que, para muchos, no tenía nada destacable que ofrecer. Sin embargo, fue a esta joven a quien Dios eligió para ser el vaso más sagrado de la historia, el manantial que llevaría la fuente misma de la vida al mundo. Su historia no comienza con un clamor de gloria ni un deseo de reconocimiento. Comienza con una vida sencilla de fe, de obediencia a los preceptos de su tradición, de sueños y esperanzas sin duda similares a los de muchas otras jóvenes de su tiempo. Y entonces, el cielo se inclina. Lo extraordinario irrumpe en lo cotidiano, y el silencio es roto por una voz angelical. Abramos ahora nuestro corazón y nuestra mente a la Sagrada Escritura, que nos revela este momento con una belleza y una profundidad que trascienden el tiempo. Volvamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Escuchemos con reverencia y dejemos que cada palabra resuene en nuestro espíritu. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó y le dijo: «Saludos, muy favorecida. El Señor está contigo». María se turbó profundamente al oír sus palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin». Por eso,
El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Incluso tu pariente Isabel va a tener un hijo en su vejez y está en su 6º mes. La llamaron estéril. ¡Qué pasaje tan extraordinario! No es solo un relato histórico, sino una ventana al alma humana ante lo divino, una invitación a la fe y la entrega. Abramos estas palabras, dejando que la luz que contienen ilumine lo más profundo de nuestro ser. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Observen la precisión divina, la perfecta orquestación del tiempo. No fue casualidad, no fue coincidencia. Fue un envío deliberado, con propósito y soberanía. Dios no improvisa. Teje el tapiz de la historia con hilos de eternidad y paciencia. Y Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza, es el mensajero perfecto para anunciar el mayor acto de fuerza de Dios, su encarnación en la fragilidad humana. A un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Nazaret. Un lugar que no figuraba en los itinerarios de las profecías mesiánicas más destacadas. Belén, sí, Jerusalén, sí, pero Nazaret. Un pueblo que, para muchos judíos de la época, no tenía un significado especial, quizá incluso era despreciado. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, preguntaría Natanael más tarde. Pero es precisamente en este entorno modesto, lejos de la atención religiosa y política, donde Dios elige plantar la semilla de la salvación. Esto nos enseña que el plan de Dios a menudo florece en terrenos que el mundo considera estériles, en corazones que el mundo ignora. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí reside el núcleo de la narración. Una virgen. Una joven en la etapa de compromiso matrimonial, pero aún no consumado. Esto es crucial para comprender la magnitud de lo que vendría después. Y María. Un nombre sencillo, pero que resuena a través de los siglos con gracia y devoción. Entonces el ángel se acercó a ella y le dijo, saludos, muy favorecida. El Señor está contigo. ¿Qué saludo? No es un simple, buenos días, o, que la paz esté contigo. Es una proclamación de la identidad de María ante Dios. Muy favorecida. Esta palabra, en griego, es que charitomene, que puede traducirse como, la que estaba llena de gracia, muy favorecida. No es que ella se ganara la gracia, sino que la gracia de Dios la envolvió, la llenó. La gracia no es un mérito, sino un don divino que nos capacita para lo que estamos llamados a ser y hacer. Es la presencia de Dios lo que la hace especial, no sus virtudes intrínsecas, aunque, sin duda, su vida de fe y obediencia ya la había preparado para recibir esta gracia. El Señor está contigo. ¿Qué mayor seguridad podría haber? Dios mismo, el Creador del universo, está presente, activo y en comunión con ella. Pero al oír estas palabras, se turbó profundamente y comenzó a preguntarse qué significaría semejante saludo. Naturalmente. La reacción de María no es de vanidad ni de gloria, sino de profunda turbación y reflexión. No comprende de inmediato. No hay presunción en su corazón. Al contrario, hay una santa humildad que la lleva a cuestionar, a reflexionar sobre el significado de algo tan grandioso. Su turbación revela la pureza de su corazón, poco acostumbrado a tal exaltación. Es una reacción humana y auténtica, que nos permite identificarnos con ella. Cuando nos enfrentamos a la voz de Dios, la primera reacción puede ser de miedo y cuestionamiento, no de aceptación inmediata sin discernimiento. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. La voz angelical la tranquiliza. No tengas miedo. Una frase que se repite a lo largo de la Biblia cada vez que Dios se revela al hombre. El miedo es una reacción natural ante lo trascendente, pero la respuesta de Dios siempre es de consuelo y reafirmación de su amor y propósito. Y la razón para no temer es clara,
has hallado gracia ante Dios. Es la gracia la que desarma el miedo, es la certeza del favor divino la que calma el alma atribulada. Mira, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí está la revelación central, la promesa mesiánica en su plenitud. Un hijo. Jesús, que significa, el Señor salva. No solo será profeta, rey, sino el Hijo del Altísimo, heredero del trono de David, cuyo reino será eterno. Este es el cumplimiento de las esperanzas de siglos, el cumplimiento de las profecías. Y María, una joven de Nazaret, es elegida para ser el portal por el que la eternidad irrumpe en el tiempo. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo puede ser esto, siendo virgen? La pregunta de María no es de incredulidad, sino de búsqueda de comprensión. Es una pregunta práctica y lógica ante una realidad biológica que conoce. No duda de que Dios pueda hacerlo, sino de cómo lo hará, dada su condición. No cuestiona la promesa de Dios, sino que busca la revelación del proceso divino. Esta es una diferencia crucial. La fe no niega la razón, sino que la trasciende. María no pide pruebas, sino una explicación. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que nacerá será santo, Hijo de Dios. La respuesta es el misterio de la Trinidad en acción. No es un milagro que desafíe la naturaleza humana, sino un milagro que la subvierte y la trasciende mediante la acción divina. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el poder creador de Dios, obrará directamente. La sombra del Altísimo evoca la nube de la gloria de Dios que cubrió el tabernáculo en el desierto, la presencia que santifica y fortalece. El fruto de esta concepción no solo será humano, sino, el Santo, el mismísimo Hijo de Dios. Es la unión hipostática, lo divino y lo humano, en una sola persona. Y he aquí, tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. El ángel ofrece una confirmación, una señal tangible. Isabel, la anciana estéril, ha concebido. Un milagro ya en marcha, que sirve de eco y precedente para el milagro aún mayor que se anuncia para María. La frase final es un pilar de nuestra fe, porque nada hay imposible para Dios. Esta es la verdad fundamental que sustenta toda la narrativa bíblica y toda nuestra esperanza. No hay límites para el poder de Dios, ni barreras que Él no pueda cruzar. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se apartó de ella. Esta es la respuesta que resuena a través de los siglos, la respuesta que se convierte en modelo de fe y obediencia. He aquí la sierva del Señor. No una reina, ni una figura de poder, sino una sierva. Una postura de humildad y total disponibilidad. No exige, no negocia, no impone condiciones. Se entrega. Su sí no es una mera aceptación pasiva, sino una entrega activa y consciente a la voluntad de Dios, incluso ante el misterio y la incertidumbre. Hágase en mí según tu palabra. ¡Qué poderosa declaración de fe! Se somete por completo a la palabra de Dios, confiando en que aquel que promete es fiel en cumplir. Y con esta respuesta, el ángel se va, y el milagro de la encarnación comienza a desarrollarse en el vientre de una joven de Nazaret. La ofrenda de María es un faro para todos nosotros. A menudo, en nuestro camino, Dios nos llama a algo que parece desafiar toda lógica, todo nuestro entendimiento. Es una invitación a sembrar en tierras aparentemente áridas, a perdonar lo imperdonable, a amar lo que parece inamable, a confiar cuando todo a nuestro alrededor se derrumba.
Y nuestra primera reacción podría ser la de María: ¿cómo será esto? Duda, miedo, inquietud. Pero la suave voz del Espíritu Santo nos susurra: no tengan miedo. Para Dios nada es imposible. Consideremos la historia de una joven, a quien llamaremos Ana. Ana creció en un hogar marcado por la discordia y la falta de amor. Su corazón, aún joven, anhelaba la paz, un lugar de pertenencia. En la adolescencia, encontró consuelo en la fe y la iglesia, donde, por primera vez, sintió el abrazo de una familia espiritual. Su sueño era casarse, construir un hogar lleno de amor y armonía, algo que nunca había tenido. Oró por una pareja que compartiera su fe y sus valores, alguien con quien pudiera construir un futuro de paz. Pasaron los años, y Ana se dedicó al servicio en su comunidad de fe. Era una pacificadora por naturaleza, siempre dispuesta a escuchar, consolar y ayudar. Un día, una llamada inesperada comenzó a latir en su corazón. No era la llamada al matrimonio que tanto anhelaba, sino una llamada a algo diferente, algo que nunca había considerado: el servicio misionero en un país lejano. Un lugar donde la pobreza y la desesperanza acompañaban a diario a miles de niños. Al principio, Ana se sintió preocupada, al igual que María. ¿Cómo será esto?, se preguntaba. ¿No es mi vocación ser esposa y madre? Mi talento es para construir un hogar, no para enfrentar la miseria en tierras desconocidas. El miedo la envolvió. Dejar todo atrás, los pocos lazos familiares, sus amigos, la seguridad de su rutina. El sueño de un hogar propio pareció desvanecerse ante la magnitud de esta nueva vocación. Se sentía demasiado pequeña, demasiado desprevenida. Las noches transcurrían entre oraciones y lágrimas. Leyó la historia de María, releyó Lucas 1, 26-38, y las palabras: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, resonaron en su alma. Se vio reflejada en aquella joven de Nazaret, confrontada con una realidad que la desafiaba en cada fibra de su ser. No era una misionera de formación, no tenía habilidades especiales para el trabajo humanitario. Era simplemente Ana, una sirvienta que buscaba un hogar. Pero entonces, como el amanecer que disipa la oscuridad, una convicción comenzó a crecer en su corazón. El hogar que buscaba no era simplemente un edificio de paredes y techo, sino un estado mental, un lugar de descanso en la voluntad de Dios. Y tal vez, el amor que anhelaba dar y recibir podría manifestarse de una manera diferente, más amplia y más sacrificada. Sus talentos para la paz, la escucha y el cuidado podrían ser precisamente las herramientas que Dios usaría para construir hogares de esperanza en los corazones de estos niños. Ana, como María, ofreció su oración de entrega. No fue fácil. Hubo momentos de duda, tristeza y duelo por el sueño que dejaba atrás. Pero en lo más profundo de su alma, susurró: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». No tenía todas las respuestas, no veía un camino claro hacia el final. Pero confió. Se convirtió en la semilla plantada en tierra extraña, esperando que la vida de Dios brotara a través de ella. Su historia es un testimonio viviente de que la gracia de Dios no nos llama a lo fácil, sino a lo que es posible con Él. No nos llama a ser superhéroes de la fe, sino a ser vasos disponibles, arroyos que permiten que fluyan las aguas de la vida. Es la historia de cómo un humilde sí puede desatar un torrente de bendiciones, no solo para quien lo pronuncia, sino para el mundo que lo rodea. Y así, Ana partió, llevando consigo la certeza de que, para Dios, nada es imposible. El resto de su historia, de cómo Dios la usó para ser madre y hogar de cientos de niños, es un capítulo aparte que nos espera. Pero la semilla de esta gran obra se plantó en el sí de una sierva. Ana, con su humilde sí, nos muestra que la grandeza de un llamado no reside en su visibilidad ni en su conformidad con nuestras expectativas, sino en la profundidad de nuestra entrega.
Nos recuerda que cada uno de nosotros es una semilla plantada y que el florecimiento de la vida de Dios en nosotros depende de nuestra disposición a entregarnos al terreno fértil de su voluntad. Incluso si eso implica morir a algunos de nuestros propios deseos. Pero ¿y si tu llamado no parece tan grande como el de María, ni tan sacrificado como el de Ana? ¿Y si es un sí susurrado en medio de la rutina, una decisión diaria que parece pequeña, casi invisible a los ojos del mundo? Quiero hablarles de Juan. Joao era un hombre de familia, un carpintero experto con manos callosas y un corazón sencillo y leal. Su vida fue un ciclo de trabajo duro, sustentando a su familia y amor incondicional por su esposa y sus 3 hijos. No soñaba con ser un gran misionero ni con un papel destacado en los púlpitos de la iglesia. Su mayor anhelo era mantener a su familia con dignidad, verla crecer sana y fiel, arraigada en los valores que tanto apreciaba. Un día, sin embargo, la tormenta azotó su pequeño refugio. Una implacable crisis económica devastó el pequeño pueblo donde vivían. El taller de carpintería de Joao, que durante generaciones había sustentado a su familia y era motivo de orgullo, comenzó a decaer visiblemente. Los pedidos disminuyeron, las deudas se acumularon como hojas secas al viento, amenazando con sofocar cualquier esperanza. Joao vio la angustia silenciosa en los ojos de su esposa, la inocencia incierta de sus hijos, y sintió el peso del mundo sobre sus hombros, aplastándolo lentamente. La tentación de desesperar, de sucumbir a la amargura y el desánimo, era una voz persistente y corrosiva en su interior. ¿Dónde está Dios ahora?, se preguntaba durante largas noches de insomnio, mientras el aroma de la madera que una vez lo tranquilizó y le trajo paz ahora parecía solo recordarle la incertidumbre y la pérdida. Rezaba, pero sus oraciones parecían perdidas en el vacío, sin eco. Su fe, antes tan sólida e inquebrantable como el roble que tanto le gustaba tallar, ahora parecía una tabla delgada y frágil, a punto de romperse. Fue entonces, en uno de esos momentos angustiosos de oración, que no se oyó ninguna voz, ni una gran visión angelical, sino una profunda quietud, como la calma absoluta que precede al amanecer en un día despejado. Y en esa quietud, llegó una convicción, no como un trueno, sino como un suave rocío. No se trataba de una solución mágica e instantánea a todos sus problemas, sino de su postura, su actitud ante ellos. Dios no le pedía que fuera un superhombre de fe, sino un sí en medio de la adversidad, un sí de resiliencia y confianza. El sí de John no fue para una gran misión en tierras lejanas, ni para un sacrificio espectacular que lo hiciera notar. Fue para una misión en su propio hogar, en su propio corazón, en su vida diaria. Fue el sí para seguir trabajando con dignidad y excelencia, incluso cuando el trabajo escaseaba y la recompensa parecía insignificante. Fue el sí para calmar los temores de su esposa con una sonrisa sincera y un fuerte abrazo, incluso cuando su propio corazón estaba apesadumbrado y lleno de incertidumbre. Fue el sí para contar historias de la Biblia a sus hijos con la misma pasión y entusiasmo, incluso cuando la esperanza parecía desvanecerse en su alma. Fue el sí para tender una mano a un vecino necesitado, ofrecer un pequeño favor o una palabra de aliento, incluso cuando él mismo tenía poco que ofrecer materialmente. Aprendió a confiar en que, así como el rocío nutre la hierba en secreto y sin ostentación, Dios sostenía a su familia de maneras invisibles, sutiles, pero poderosas. Empezó a ver pequeñas manifestaciones de la providencia divina, un vecino que de repente pagó un viejo trabajo que había abandonado, un amigo que inesperadamente le trajo una cesta de comida fresca. Un pequeño trabajo de carpintería que apareció justo cuando más lo necesitaba. Y en todo esto, John vio no solo coincidencias fortuitas, sino el toque tierno y amoroso de Dios, respondiendo a su diario y perseverante sí de fidelidad. El sí de John fue una decisión consciente y deliberada de no permitir que las circunstancias y dificultades externas le robaran la paz, la alegría y la fe de su hogar.
Fue la elección de ser un faro de esperanza y estabilidad para su familia y su comunidad, incluso cuando su propia luz interior flaqueaba. Y en ese sidiario, silencioso y a menudo invisible a los ojos del mundo, descubrió una fuerza que desconocía poseer, una paz que trascendía todo entendimiento y custodiaba su corazón. Se convirtió en una roca para su familia, no por su propia fuerza o sabiduría, sino al permitir que la roca de Cristo fuera su fundamento inquebrantable. Así como María dijo sí a un camino que parecía imposible, desafiando la lógica y las convenciones, Juan dijo sí a la fidelidad en un camino que parecía desesperanzado y sin salida. Y en ambos casos, lo imposible y lo desesperanzado fueron transformados por la presencia y la fidelidad de Dios. El hogar de Juan no se derrumbó, al contrario, se convirtió en un refugio de fe, resiliencia y amor, un testimonio vivo de que la gracia de Dios es más que suficiente en todas las etapas de la vida, incluso en las más difíciles. Estas historias, las de María, Ana y Juan, son como prismas diferentes que reflejan la misma luz divina, cada una a su manera, pero todas apuntando a la misma verdad central. Nos enseñan que decir sí a Dios no tiene una forma única, un tamaño estándar ni una etapa predefinida. Puede ser un gran llamado que altera dramática y visiblemente el curso de tu vida, como una semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol que alberga a muchos. Puede ser un llamado a salir de tu zona de confort y embarcarte en un propósito mayor y más amplio, como un río que busca el mar, sin miedo a perderse, sino a completarse. O puede ser un sidiario, una elección constante de fe, integridad y perseverancia en medio de las tormentas de la vida y la monotonía de la rutina, como la roca que resiste las olas incesantes, manteniéndose firme. La esencia, el corazón de cada uno de estos síes es la humildad y la confianza inquebrantable. La humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no podemos controlar todos los resultados ni moldear el futuro a nuestra voluntad. Y la profunda confianza en que aquel que nos llama es fiel para cumplir lo que promete, para capacitarnos con lo que necesitamos, para sostenernos en cada paso del camino. Es la certeza absoluta de que, para Dios, nada es imposible, nada está más allá de su poder y su amor. Este sí es la puerta a una vida de propósito genuino y plenitud plena, no porque nos volvamos perfectos, sino porque nos volvemos disponibles, maleables en sus manos. Nos convertimos en vasos por los que fluye la gracia desbordante de Dios, canales por los que su amor inagotable llega al mundo sediento que nos rodea. Y al hacerlo, al entregarnos, descubrimos que nuestras vidas se enriquecen de maneras que jamás hubiéramos imaginado ni planeado. Pero sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando. Las voces de la duda y el miedo son como vientos fuertes que intentan sacudir los árboles más firmes, susurrándonos mentiras al oído. No soy María, susurrarán en su corazón. No tengo la misma fe, ni la misma pureza de corazón. Mi vida es demasiado ordinaria, llena de defectos, imperfecciones y tropiezos. ¿Cómo podría Dios usarme para algo significativo? Esta es una objeción común, y es natural sentirse así. Observamos figuras bíblicas como María y las vemos en un pedestal, intocables, casi divinas, distantes de nuestra realidad. Pero recuerda y graba esto en tu alma, María era una joven común y corriente de un pueblo remoto, Nazaret, comprometida con un carpintero. No tenía poder, influencia política o religiosa, ni un currículum impresionante que la distinguiera. Lo que la distinguía, lo que la hacía un instrumento tan valioso, no era su perfección intrínseca, sino su disponibilidad. Era su corazón humilde, abierto a la voluntad soberana de Dios, incluso cuando esa voluntad desafiaba toda lógica humana y las normas sociales de la época. Dios no busca lo perfecto, busca lo disponible. No necesita tu fuerza limitada, sino tu debilidad entregada a Él. No necesita tu capacidad humana, sino tu fe, por pequeña que sea, como un grano de mostaza. Otra objeción podría ser, mi llamado no es tan grande.
No siento vocación por algo extraordinario, por cambiar el mundo de forma impactante y visible. Y a eso respondo con la historia de Juan. La mayor parte de la vida cristiana, la vida de fe, se vive en la normalidad de la vida cotidiana, en el trasfondo de la existencia. Es en los pequeños, síes, en las decisiones diarias de integridad, amor y servicio, donde la luz de Cristo brilla con mayor intensidad y autenticidad. Es en el cuidado dedicado de la familia, en la honestidad inquebrantable en el trabajo, en la bondad compasiva con el prójimo, en la paciencia con el compañero que te irrita, en la oración silenciosa por la sanación de un amigo o por un mundo mejor. Dios está en cada detalle de tu vida, y cada sí que pronuncias, por pequeño que parezca, es un acto de adoración con ecos y consecuencias eternas que quizá nunca veas plenamente en esta vida. Un pequeño arroyo que nutre una sola flor en el desierto puede ser tan vital y esencial como un gran río que irriga una vasta llanura. Quizás pienses, tengo miedo de renunciar a mis propios sueños y deseos. Temo que la voluntad de Dios me lleve por un camino que no deseo, que me haga sufrir, que me quite la alegría y la felicidad que tanto anhelo. Este miedo es, sin duda, uno de los mayores obstáculos para la entrega genuina. Es el miedo a que Dios sea un tirano cósmico que quiere privarnos de todo lo que amamos, de todo lo que nos hace felices. Pero la palabra de Dios nos asegura repetidamente que sus planes para nosotros son, paz y no mal, para darnos un futuro y una esperanza, Jeremías 29:11. Él es el buen pastor, que conoce a sus ovejas por nombre y las conduce a verdes pastos y aguas tranquilas, restaurando sus almas. Entregar nuestros sueños a Dios no es abandonarlos cruelmente, sino confiarlos a aquel que los plantó en nuestros corazones. Es permitirle refinarlos, elevarlos, transformarlos en algo mucho más hermoso, significativo y duradero de lo que podríamos concebir por nuestra cuenta. Pensemos en una semilla. Para que crezca y dé fruto, debe ser plantada en la tierra y morir a sí misma, a su forma original. Pero de esta muerte surge una nueva vida, abundante, llena de vigor y fecundidad. Nuestros sueños, al entregarse en las manos amorosas de Dios, no mueren, se transfiguran, se perfeccionan. Se convierten en parte de un plan mayor y más glorioso que nos trasciende y nos bendice no solo a nosotros, sino a muchos otros. Decirle sí a Dios no es un salto a la oscuridad, a lo desconocido, sino un paso de fe en la luz de su fiel promesa. Es la certeza inquebrantable de que Él es más grande que nuestros miedos más profundos, más sabio que nuestros planes más elaborados y más amoroso de lo que podemos siquiera imaginar con nuestra limitada comprensión. Amados, la historia de María, la humilde sierva de Nazaret, resuena a través de los siglos, no como un llamado a venerarla, sino como una invitación a imitar su fe, su valentía y su entrega total. Nos invita a contemplar el misterio de un Dios soberano que elige lo improbable, lo pequeño, lo olvidado, lo sencillo, para realizar sus grandes obras y manifestar su gloria. Nos reta a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, con sinceridad, ¿cuál es el sí que Dios me pide hoy, en este momento de mi camino? Quizás sea el sí a perdonar a alguien que te ha herido profundamente, rompiendo cadenas de amargura y resentimiento.